Bien, muy buenas tardes a todos los hermanos de aquí del grupo de Tito Martínez, Debate Doctrinales. Vamos a Hechos capítulo 21, versículo 17 al 18. Análisis del texto, análisis del capítulo, del texto y del versículo, según su contexto. Cuando llegamos a Jerusalén, dice Pablo, a través de su testimonio dado a Lucas, los hermanos no recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaron reunidos todos los ancianos. ¿Mm? Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos no recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo, ¿qué hizo Pablo? Pablo entró con nosotros a ver a quién. Pablo entró a ver a Jacobo, que es Santiago, y se hallaron reunidos todos los ancianos. Es decir, que cuando Pablo sube a Jerusalén, entra a ver a Santiago y junto con Santiago están todos los ancianos reunidos. A los cuales escuchen bien y presten mucha atención a lo que escribe Lucas en el versículo 19 y 20. A los cuales, después de haberles saludados, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos le oyeron, ¿quiénes? Santiago y los ancianos. Glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Repetimos, hermanos. En el versículo 20 está plasmado lo que le dicen los ancianos, incluido Santiago, porque están los ancianos y Santiago. ¿Qué le dicen a Pablo? Cuando ellos le oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves hermano, a Pablo le están diciendo, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Ahora le dicen a Pablo, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni obedezcan las costumbres. Entonces en el versículo 22 le hacen una pregunta a Pablo. ¿Qué hay pues? Dice. O sea, ¿qué de cierto hay de esto? Le dicen. Le preguntan a Pablo. Entonces le proponen lo siguiente, escuchen esto. Le dicen los ancianos a Pablo, la multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Y le proponen algo a Pablo. Haz pues esto que te decimos. En el versículo 22, ¿qué dice? ¿Qué hay pues? O sea, esto es cierto, le dice. Si no es cierto, te proponemos esto. Y le proponen, haz esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Decíamos esto, hermano. Lo que le proponen a Pablo es, haz esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, le dicen ellos. Purifícate con ellos. ¿Mm? ¿En qué consistía el voto del Nazareo? No solamente en la purificación y el corte de cabello. Tenía 3 o 4 requisitos principales que tenían que ellos cumplir, porque el voto de Pablo y de estos 4 hermanos eran temporal. Este voto de ellos no era igual a la de Samson. Entonces, este voto nazareo era un voto distinto, porque hay 2 tipos de voto del nazareo. Entonces, este voto era un voto temporal. ¿Qué significa esto? Que si ellos hacían un voto temporal, entonces ellos tomaban la iniciativa de hacer el voto por determinados días. Entonces, ellos le dicen, sabiendo de antemano que estos 4 hermanos tenían voto, le dicen a Pablo,
tómalos contigo, purifícate con ellos, pagas sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificios a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo, el mismo, ¿acaso no saben que Pablo no solamente él trabajaba, él tenía el mismo oficio que Aquila y Priscila, y él trabajaba para él y para ayudar a muchos hermanos de condición económica humilde? Entonces, estos hermanos tenían voto. La obligación de rasurarse la cabeza y pagar sus gastos era de ellos propios. Como ellos no tenían recursos, entonces los ancianos y Santiago le dicen a Pablo: tómalos contigo. Repito, piensen, si Pablo no participa, como dice Tito, tiene que ser viceversa. Los 4 hermanos tenían que tomar a Pablo. Sin embargo, Pablo toma a estos 4 hermanos que tienen el voto. Se purifica con los 4, por lo tanto, a él le hace partícipe de esa práctica que tenía también que purificarse. Dentro de ese voto estaba la purificación. Entonces, si estaba la purificación como reglamento del voto, al Pablo purificarse, entra a participar de ese voto. Entonces, no solamente le toma a estos 4 hermanos, sino que se purifica junto con ellos. Ellos tenían el voto, por lo tanto, ellos se tenían que purificar. Sin embargo, dice Tito: no, pero Pablo no tenía el voto nazareo ni participó. Pero la discusión de ayer es que Pablo sí participó porque se purifica con ellos. El voto nazareo implica también la purificación. Ahora, el voto la tienen los 4. Y el que tiene la obligación de purificarse son los 4, no Pablo. Ahora, ¿por qué Pablo se purifica? Porque participa en ese voto que tenían los hermanos. Ahora vamos a ver cuántos días duró este voto que hicieron estos hermanos. Resaltar, hermanos, el versículo 24. Quiero resaltar y aclarar algo que no se dijo ayer. Dice: tómalos contigo. Tito dice: ¿en qué participó? Si Pablo no participó, se supone que el contraste de Pablo tomarla a ellos es que, como ellos tenían el voto, ellos tenían que tomar a Pablo. Pero ¿por qué Pablo les toma a ellos? ¿Quién tiene el voto? Los 4, no Pablo. Entonces, el que tiene el voto es lo que tiene que tomar a Pablo como colaborador, expectante, lo que sea, sin ser partícipe de eso. Sin embargo, fíjense la orden de Santiago y la orden de los ancianos. ¿Por qué? Porque Pablo era apóstol, porque Pablo era autoridad. Esos hermanos tenían un voto, pero no eran autoridad. Tenían un voto, pero no eran autoridad. Ahora, como Santiago era autoridad, los ancianos eran autoridad. ¿Qué hacen ellos? Le hablan a la autoridad establecida por Dios, que era Pablo. Entonces Pablo, como era autoridad, toma a estos hombres que tienen voto y les dicen los hermanos: tómalos contigo, purifícate con ellos. Ellos tenían la obligación de purificarse. Pablo también se purificó. ¿Acaso a Pablo no le hace partícipe de la misma práctica que tenían ellos? Ellos tenían un voto. Pablo, anteriormente, en el capítulo 18 del libro de los Hechos, ya había hecho un voto. Ahora, en Hechos 18 era un voto personal de él con el Señor. Ahora, en este caso es en compañía de estos hermanos. Porque alguien puede hacer un voto nazareo, puede hacer un voto nazareo personal. Pero en el caso de Pablo, tiene el privilegio de participar de este voto que tenían estos 4 hermanos. ¿Y por qué digo que participaba? Simplemente porque Santiago, que era autoridad y era una de las 3 columnas establecidas en Jerusalén, uno de los 3 pilares principales de la iglesia, le da
la autoridad junto con los ancianos a Pablo de tomar a estos 4 hermanos. Como Pablo, repito, era el líder y era autoridad, de tomar consigo a estos hermanos para que Pablo participe en este voto. ¿Y cómo participó? Le tomó a ellos, se purificó con ellos y le pagó los gastos. ¿Pero por qué le pagó los gastos? Porque estos hermanos eran de recursos económicos humildes. Por eso le dan la orden de que, como también tenían que rasurarse la cabeza, ellos no podían pagar. Entonces, Pablo tenía que pagar sus gastos. Pablo pagó sus gastos no porque era la obligación de él. Si la obligación de pagar los gastos del voto era de los 4, pero como los 4 no podían, entonces Pablo sí podía, porque Pablo trabajaba y tenía recursos económicos de su propio oficio. Vamos a analizar ahora el versículo 26, que es la clave de la prueba irrefutable de que Pablo participó en este voto que tenían estos 4 hermanos. Versículo Hechos 21-26 dice: entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, que eran 4. ¿Y qué ocurre? Al día siguiente, habiéndose purificado con ellos. ¿Quiénes tenían la obligación de purificarse porque tenían el voto? Los 4, no Pablo. Ahora, ¿por qué Pablo se purifica con ellos si él no participa del voto? Pablo no tenía el voto nazareo. ¿Pero qué estaba en discusión ayer? La participación de Pablo. Ahora, ¿quién puede negar que Pablo no participó? Claro que Pablo participó. ¿Y cómo es que participó? Pero no podemos ser tan ciegos. Repito y piensen, los que tenían obligación de cumplir ese voto y los requisitos del voto eran los 4, no Pablo. Y los 4 tenían que purificarse, no tenían que tomar vino, no tenían que embriagarse, ni tener contacto con los muertos, con los cadáveres de los muertos. Y principalmente la purificación. Ahora, ¿y por qué Pablo se purificó con ellos? Entonces, Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo. ¿Para qué? Para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaba por cumplirse los 7 días, miren hermanos, 7 días iba a durar el voto de estos 4 hombres, incluido Pablo. Otro detalle importante, hermanos. Otro detalle importante. Pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, ¿de qué? Del voto. Entonces quiere decir que duró entre 5 o 6 días. Y esos 5 o 6 días que cumplió Pablo con los hermanos, se purificó y se estaba consagrando con los hermanos. Él estaba siendo partícipe, no duró un día, como dio a entender Argertito, sino que este voto Pablo subió al templo a presentar, que tenía que ser de 7 días, porque los hermanos tenían ese voto, y duró menos de 7 días, entre 5 o 6, y entre ellos, en esos días Pablo estuvo con los hermanos purificándose, y todavía tiene Tito el descaro de decir, no participó. Claro que participó. Claro, hermano Dani, pero al purificarse, él está participando de uno de los 3 requisitos que implica el voto. El voto tiene requisitos y uno de ellos es el purificarse. Pablo no se rasuró la cabeza, pero ¿en qué participó Pablo? En la purificación. ¿Y cuántos días dijo Pablo que duraría la purificación? 7. Duró menos, pero Pablo entre 5 o 6 días estaba con los hermanos participando de ese voto nazareo. ¿En qué sentido? En la purificación, porque la purificación es uno de los requisitos de el voto nazareo. A ver, el problema de este pobrecito llamado Darío, este ignorante, es que no entiendes qué es eso de la purificación. La purificación era un simple baño. Los ancianos le dijeron a Pablo, ve y purifícate con ellos, con esos 4, es decir, báñate, purifícate con agua
Es lo que hizo Pablo, él no participó del voto nazareo, tarao, eso te lo inventas tú. Los que tenían que cumplir el voto eran los 4 judíos. Lo dice bien claro, y por eso eran los 4 los que se tenían que rapar el cabello, tarao. El voto era solamente de esos 4, no de Pablo. Pablo lo único que hizo es darse un baño, purificarse, era darse un baño. En la cultura judía, purificarse, purifícate con ellos, era que se tenían que bañar, se tenían que limpiar, se tenían que dar un baño con agua, y luego esos 4 judíos se tenían que rapar el cabello para dar por finalizado el voto que esos 4 judíos habían hecho. Pablo lo único que hizo es acompañarles para pagarles, porque tenían que hacer sacrificios de animales, para pagarles esos sacrificios, esos animales, porque Pablo tenía dinero, y para pagarles el rapado del cabello. Eso es la única función que hizo Pablo, pero Pablo no participó en ese voto nazareo, tarao. El voto nazareo ya lo hizo Pablo en privado, en el capítulo 18, 3 capítulos antes, que hizo un voto a Dios y se rapó el cabello en el capítulo 18. Por consiguiente, eso que dices tú, que el apóstol Pablo participó de ese voto nazareo mencionado en el capítulo 21. Eso te lo inventas tú, tarao. Lo único que hizo Pablo es darse un baño en agua, nada más. Se bañó, se purificó, se limpió. Eso es lo que significa que se purificó, que fue a limpiarse con agua. Se dieron un baño, los 4, y luego lo que hicieron los 4, acompañaron a Pablo y raparse el cabello para cumplir el voto. Terminaron de cumplir el voto y se raparon esos 4, pero no Pablo. Así que esa doctrina tuya de que el apóstol Pablo participó de ese voto nazareo mencionado en Hechos capítulo 21, eso es una patraña, una estupidez que tú te has inventado, tarao. Que no entiendes la Biblia, no sabes ni siquiera qué es eso de la purificación. Como eres tonto, no sabes qué era eso de purificarse. Era simplemente darse un baño en agua. Y es lo que hizo Pablo, se purificó con ellos dándose un baño en agua. Y luego esos 4 judíos pues cumplieron el voto, rapándose el cabello, ya está. ¿Qué complicación? No hay ninguna complicación más. Y ahora tú te has inventado, te has sacado de la manga, que Pablo, dices tú, que él participó de ese voto nazareo. ¿Pero qué va a participar de ese voto nazareo, sotarao? Si ya hizo Pablo el voto nazareo en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Es que eres tonto perdido, de verdad. Es que no sabes nada, eres un arrogante mentiroso. ¿Cuántos días duró la purificación? Si ahí en el texto te pegué que la purificación duraría 7 días. ¿Cuántos días duraría la purificación? Y la purificación es uno de los 3 requisitos del voto nazareo. ¿O la purificación no tiene nada que ver con el voto nazareo? La purificación tiene que ver con el voto. Y si él participó de la purificación, que es uno de los 3 requisitos del voto nazareo, entonces quiere decir que participó. Entonces, ¿qué estás discutiendo? Estás discutiendo nada. Estás negando algo que está enseñando Lucas. Simplemente por terco, porque si es tan claro. Entonces, ahí están las evidencias. Eso es irrefutable. Aquí, por ejemplo, en Números capítulo 6, describe las reglas asociadas con el voto nazareo. Estas reflejan en Jueces 13. Primero, un nazareo debe abstenerse del vino y de las bebidas embriaguez. Ese es un nazareo, el que tiene el voto. En segundo lugar, él o ella no puede cortarse su cabello durante el tiempo de la consagración. Pablo no se cortó el cabello. Pero dice, en segundo lugar, ella o él no puede cortar su cabello durante el tiempo de la purificación. Durante el tiempo, de la consagración, que es lo mismo. Entonces, Pablo, ¿qué entró a hacer? A consagrarse. Esa es la purificación, una consagración. Y Pablo entró a consagrarse y a purificarse con ellos durante 7 días. Eso es lo que él subió en el templo a anunciar. Algo que los judíos cortaron el voto, ya que interrumpieron esos 7 días para apresar a Pablo. En tercer lugar, el nazareo no debe acercarse a un cadáver, incluso de un pariente cercano. Si esta última disponible se quebrantara sin querer, el nazareo tenía que someterse a rituales detallados de purificación y empezar el voto de nuevo.
Pues claro, zumbao. La purificación duraba 7 días porque durante 7 días se tenían que bañar en agua. Era una limpieza del cuerpo físicamente, nada más. Y es lo que hizo Pablo, bañarse durante 7 días y luego esos 4 judíos que habían hecho el voto, pues se raparon el cabello. Solamente esos 4. Pablo no participó en ese voto nazareo. Si ya Pablo había hecho el voto nazareo 3 capítulos antes, idiota. Pablo ya estaba rapado, se había rapado en el capítulo 18. ¿Cómo Pablo iba a participar otra vez en un voto nazareo? Los únicos que participaron en el voto nazareo fueron solo esos 4 judíos. Pablo lo que hizo es pagarles los sacrificios de animales. Y para pagarles también el rapado del cabello, porque lo más probable es que esos 4 judíos pues no tuvieran dinero. Y por eso es que le dijeron los ancianos que Pablo lo pagara. ¿Lo entiendes, zumbao? No entiendes nada. Entonces, hermano, ¿qué estás discutiendo sin sentido? Si la purificación es parte del voto, la purificación es parte del voto. Estás diciendo, no, si se estaba purificando, no participó. Pero ¿qué estás diciendo? Si la purificación es parte del voto, el voto implicaba la purificación. Te estoy pegando los versículos de la Biblia donde dice los requisitos del voto nazareo. Un nazareo tenía que purificarse. Si Pablo no se purificaba, entonces yo te daría la razón. Porque ahí le desliga a Pablo del voto, de las prácticas del voto. Sin embargo, una de las prácticas ejecutadas por un nazareo era la purificación y duró 7 días y Pablo se purificó aproximadamente con ellos 5 días. ¿Por qué? Porque el requisito del nazareo era la purificación. Entonces le da como participante a Pablo de ese voto, no le desliga. Entonces, ¿qué es lo que estás discutiendo sin sentido por no aceptar lo que dice la Biblia? Fíjense lo que dice en Números capítulo 6, versículo 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartase haciendo voto nazareo. Fíjense que no solamente el hombre podía hacer el voto, sino también la mujer. Y este no es el voto que tenía Sansón. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartase haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, eso es lo que hicieron estos 4 hombres más Pablo, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre ni vino, ni vinagre ni sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareo, en este caso de los hombres eran 7, porque Pablo subió al templo a anunciar los días que iban a tener estos 4 hombres con Pablo. Pablo no estaba afuera, Pablo no estaba, por ejemplo, a 100 metros de estos hombres. Pablo estaba con estos hombres. Pablo estaba con estos hombres. Y Pablo subió al templo a anunciar los días de la purificación. Entonces, todo el tiempo de su nazareo, que en este caso tendría que ser 7, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareo no pasará navaja sobre su cabeza hasta que se cumpliesen los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, es decir, la purificación. Todo el tiempo de la purificación. Porque el voto nazareo implicaba apartarse para purificarse. Y si purificó Pablo, eso se tendría que haber purificado esos 7 días, pero solo se purificó 5. Por lo tanto, si la orden, si digamos la disposición de este voto, de la disposición de estos 4 hombres de hacer este voto para el Señor, tenía que ser 7. Y Pablo le toma a ellos para participar del voto, hace lo que hacen ellos. Es decir, el voto tenían ellos y ellos tenían que purificarse, no Pablo. Ahora Pablo se purifica con ellos y porque participa del voto. Entonces Tito dice que no y que no y que no. Sin embargo, la Biblia dice que sí, porque el orden de purificarse solamente tenían los 4, no Pablo, pero Pablo
purificó con ellos y se purificó 5 o 6 días, por lo tanto le hace partícipe. ¿Cómo se atreve este hombre a decir que no le hace partícipe? No entiendo. Vamos a ver, idiota, te lo vuelvo a repetir, que en el capítulo 21 de Hechos, que Pablo no hizo ningún voto nazareo, ni participó en ningún voto nazareo. ¿Qué lo hizo el voto? Que el voto lo hicieron, lo cumplieron los 4 judíos, no Pablo. Eres tonto perdido. Pablo lo único que colaboró simplemente es en pagar, en dar manteca, money, cash. Les pagó los sacrificios de animales y se purificó con ellos, se bañó, simplemente lo que hizo Pablo. Pero él no hizo ni cumplió ningún voto nazareo en el capítulo 21, tarao. Lo hizo en el capítulo 18, que cualquiera lo puede leer. O sea, según este tarado del Darío, este mentiroso, el apóstol Pablo hizo 2 votos nazareos. El primero lo hizo en el capítulo 18. Y varios días después, o varias semanas después, lo volvió a hacer en el capítulo 21. Tú estás mal de la cabeza, chaval. Eres tonto perdido. Cuando el libro de los Hechos es bien claro, que los que tenían que cumplir el voto eran esos 4 judíos, idiota, no Pablo. Pablo no cumplió ningún voto de nazareo en el capítulo 21, lo cumplió en el capítulo 18. Pablo lo único que hizo es acompañarles, bañarse con ellos y pagarles el dinero, pagarles lo que costaban los sacrificios, nada más. Y pagarles el corte del pelo, es lo que hizo. Es lo que hizo, nada más. Él no hizo ningún voto ni participó en ningún voto en el capítulo 21. Porque ya lo había hecho varios días antes. O me vas a decir tú, vamos a ver, idiota, si Pablo hubiera participado de ese voto nazareo en el capítulo 21, pues Pablo también se hubiera rapado, se hubiera cortado el pelo. Y yo te pregunto, en el capítulo 21 de los Hechos, ¿el apóstol Pablo también se rapó? ¿Se rapó el cabello también en el capítulo 21? Contéstame. ¿Dónde dice ahí en ese versículo que Pablo pagó el sacrificio a los animales? ¿Dónde dice? Ahí ya estás inventando y estás mintiendo. ¿Dónde dice el texto eso? En medio de tu desesperación. ¿Dónde dice que Pablo pagó los gastos de los animales que ellos sacrificaron? ¿Dónde dice eso la Biblia? Eso es mentira. Lo que Pablo pagó es el gasto de ellos de rasurarse la cabeza. Ya te dije las razones y era por la situación económica de ellos. Y por eso, en eso solamente Pablo no participó, eso es secundario. La participación de Pablo en ese voto es que él practicó uno de los requisitos principales, que era la purificación. La purificación es uno de los requisitos principales del voto nazareo, en donde Pablo participó. Eso es irrefutable. Pablo participó con ellos porque él practicó uno de los 3 votos, uno de los 3 requisitos principales, que es la purificación. ¿Cuáles son los requisitos de un nazareo? La purificación. Pablo se purificó con ellos. Ellos tenían la obligación de purificarse, no Pablo. Ahora, si Pablo no se haya purificado con ellos, entonces ahí usted tendría razón y le desliga a Pablo. Pablo está simplemente como un espectador que pagó los gastos de ellos y nada más. Al contrario, Pablo le toma a ellos consigo, les paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, pero después que termina el voto. Pero incluso, otra cosa, Pablo pagó los gastos, tenía que pagar, mejor dicho, tenía que pagar, no es que pagó, tenía que pagar, pero no, pero incluso no podemos decir que Pablo pagó los gastos de ellos porque cuando estaba a punto de terminar en los días de la purificación, las autoridades entraron a apresar a Pablo. Entonces quedó inconcluso el tema de poder terminar el tema del voto nazareo. Pero te estoy diciendo que Pablo participó, estás mintiendo. Pablo participó en ese voto que tenían estos 4 hombres. Pablo participó porque él practicó y cumplió uno de los 3 requisitos principales, que era la purificación. ¿Acaso la purificación no es parte del rito del nazareo? ¿O no sabes que uno de los requisitos principales del voto, para hacer un voto nazareo, un nazareo tenía que purificarse, no tenía que tocar cadáver de ningún muerto, no tenía que tomar bebida,
Esos eran los 3 requisitos. Entonces, Pablo, ¿qué hizo? Cumplió uno de los 3 requisitos, que era purificarse, se purificó con ello. Por lo tanto, él participó del voto nazareo. Eso es lo que enseña Lucas. Y eso es lo que enseña la Biblia. Esa es la verdad. Eso es irrefutable e intorcible. Eso no se puede torcer. Solamente estás hablando por hablar de algo que no tenés ni noción, porque no estudias ni escudriñas las Sagradas Escrituras. Estás pasando el ridículo, estás pasando la vergüenza más grande de tu vida, porque estás mintiendo, que estás demostrando desconocimiento, cuando deberías aceptar lo que enseña Lucas, porque estás diciendo que Lucas miente. Eso es mentira. Sabiendo la verdad, estás negando. Vamos a ver, idiota, cuando los judíos cumplían el voto de Nazareo, no solamente se tenían que rapar, sino que tenían que hacer también sacrificios de animales. Léelo, idiota, ves a internet e investiga. Tenían que hacer sacrificios de animales. ¿Entiendes? Cuando cumplían el voto. Y ahora te voy a pegar la información que esta tarde precisamente lo estaba viendo en internet. Cuando los judíos cumplían el voto nazareo, no solamente se cortaban el cabello, tenían que ir al templo y comprar animales y ofrecerlos en sacrificio, tarao. Y por eso es que era necesario que estuviera Pablo, porque era el Pablo el que lo tenía que pagar. Era Pablo el que tenía dinero para pagar eso, tarao. Pero el voto lo hicieron esos 4 judíos, no Pablo. Pablo no participó en ese voto nazareo, porque Pablo ya participó, ya hizo el voto nazareo en el capítulo 18. Pablo ya estaba rapado, idiota. ¿Cómo iba a hacer otro voto nazareo en el capítulo 21 si Pablo ya lo había hecho en el capítulo 18? A ver, mendrugo. Pero ahí no dice que Pablo pagó los gastos para los sacrificios a los animales. Ahí lo que dice que Pablo, la Biblia dice, el texto dice, no internet, no Google, no YouTube, no internet. Lo que dice la Biblia en esos versículos que te hice una exposición, dice claramente que Pablo pagó sus gastos ¿de qué? Para rasurarse la cabeza. Mejor dicho, tenía que pagar. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué tenía que hacer Pablo? Lo que los ancianos y Santiago le dice, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. No dice para que sacrifique animales. No, los ancianos dicen, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, porque ellos eran de situación económica humilde. Eso es lo que dice la Biblia. A mí no me interesa lo que dice internet ni un erudito. Acá estamos hablando de lo que dice la Biblia. Entonces, si nos basamos en lo que dice la Biblia dice que los ancianos y Santiago le proponen a Pablo que pague sus gastos, que le tome con ellos que pague sus gastos para que se rasuren la cabeza. Repito, eso no se llevó a cabo porque los días de la purificación, los días que Pablo presentó en el templo, que fueron 7, los días de la purificación del voto nazareo, no se logró terminar porque las autoridades romanas entraron a apresar a Pablo antes de que se cumplieran los 7 días de la purificación. Eso es lo que dice la Biblia. Que no participó en ese voto, mendrugo. Cuando tú dices que participó, lo que estás diciendo es que Pablo también hizo ese voto nazareo. Cumplió ese voto nazareo. Eso es lo que significa participar, somendrugo. Pablo no participó en ese voto. Lo único que hizo Pablo es acompañarles para cubrirles los gastos, nada más. Y para bañarse, se bañó con ellos y después les pagó los gastos. Eso es lo que hizo Pablo. Pero Pablo no participó en ese voto. Él no tenía que ver nada con ese voto nazareo, porque era solamente para esos 4 judíos. Por eso es que Pablo no se rapó en el capítulo 21 de Hechos. Por eso es que él no se rapó, porque él no hizo ningún voto, tarao. Escucha lo que dice capítulo 21, versículos 27 y 28. Pero cuando estaba para cumplirse los días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, incluso, fíjense ustedes, que este voto Pablo la estaba llevando a cabo con los 4 hermanos en el templo. Pablo lo único que hizo es subir al templo, subió en el templo, en el lugar donde se administraba la ley de Moisés, para anunciar los días que iba
a llevarse a cabo el voto nazareo. Pero fíjense que aquí no termina, en el siglo XXI dice, pero cuando estaba para cumplirse los días de la purificación, unos judíos de Asia, al verle a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Dando voces, varones israelitas ayudando a este hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y la ley y a este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Pablo estaba dentro del templo, allí estaba haciendo el voto nazareo, estaba participando, perdón, del voto nazareo junto a estos 4 hermanos que tenían el voto y que estaban por cumplir los 7 días ya de la purificación, y sin embargo es interrumpido. Bien, este va a ser ya mi último audio con este enfermo del Darío. La Biblia no dice por ninguna parte del libro de los Hechos que Pablo participó en ese voto nazareo. De Hechos capítulo 21, eso se lo ha inventado este majadero. Ahí no habla nada de participar, ni siquiera aparece la palabra. Simplemente lo que hizo Pablo es acompañarles. Es lo que dice el texto. Acompáñales, te purificas con ellos, es decir, te bañas con ellos y paga los gastos para que se rasuren el cabello. Eso es lo que dice el texto bíblico. Es decir, los que cumplieron el voto fueron esos 4 judíos, no Pablo. ¿Y ahora qué pasa? Que viene este majadero, este mentiroso de Darío, y dice que no, que Pablo participó en ese voto nazareo. Pero ¿cómo va a participar, tarao? ¿Cómo va a participar si Pablo no se rasuró el cabello? A ver, ¿cómo va a participar? Cuando tú dices participar, eso lo que significa es que Pablo también cumplió el voto. Pero Pablo no cumplió el voto, que lo cumplieron fueron solo esos 4 judíos. Porque Pablo ya había cumplido el voto nazareo en el capítulo 18, lételo 3 capítulos antes. Cumplió un voto y se rasuró el cabello. Ya está, ahí sí cumplió Pablo el voto nazareo. Pero en el capítulo 21 no cumplió ningún voto nazareo ni participó en ningún voto nazareo. Lo único que hizo es acompañar a Jerusalén a esos 4 judíos y ya está. Para que ellos se raparan, para que cumplieran el voto, se rasuraran la cabeza, y Pablo lo único que tendría que hacer era cubrir los gastos, pagar para que se rasuraran el cabello, y posiblemente también, porque así lo cuenta la historia, pues pagar también para los sacrificios de animales, porque tenían que sacrificar también. Los que cumplían un voto nazareo tenían que hacer un sacrificio también. Un sacrificio de animales, eso costaba dinero. Escuchen ustedes cómo en medio de tanta desesperación, viendo que realmente tengo razón, este hombre dice cualquier cosa. Él está diciendo que la purificación no es parte, no era requisito. Fíjense lo que está diciendo. Que la purificación no era parte o no era requisito de un nazareo. Eso es lo que está diciendo él. ¿Y por qué? Porque dice, no, pero Pablo se purificó, simplemente él no participó. Si el de purificarse era uno de los 3 requisitos de un nazareo y Pablo participó de esa purificación, ¿cómo le desliga a este hombre diciendo, no, Pablo no participó? ¿Cómo no va a ser partícipe si se purificó? Ya si uno llega al extremo de mentir, pero de mentir descaradamente, por desesperado, ya ni siquiera tiene dignidad y decencia la palabra. Ya esto realmente y sorprende, porque la Biblia, al menos Lucas y esta historia que estoy presentando aquí, demuestra claramente de que sí, Pablo participó. Participó porque se purificó 5 o 6 días con ellos. Estaba en el templo, participó de eso. Al participar, le hace a Pablo, al llevar a cabo la purificación, le hace participa a Pablo de esa purificación que sí tenía los 4 hermanos. Bien, para nuestra página de YouTube, doy por concluido eh, este tema de Hechos capítulo 21. Las pruebas y las evidencias están en el chat y realmente sorprende cómo las personas están tan ciegas y son seguidores de hombres
y no sé, no tengo palabras. ¿Cómo no aprenden a pensar? ¿Cómo no aprenden a pensar? Y cómo realmente no tienen conocimiento. Mi pueblo perece por causa de conocimiento. Eh, Dice aquí en un último comentario, creo que hasta aquí, eh, ya creo que hasta aquí es suficiente porque de todos modos esto voy a mandar al grupo del arrebatamiento para poder editar y alzar la segunda parte ya con una explicación clarísima de este tema. Yo creo que cualquiera se dará cuenta de que es tan claro y tan erróneo de parte de este señor Tito en decir que Pablo no participó. Imagínense las pruebas. Pablo, siendo apóstol, autoridad, toma a estos 4 hombres que tenían voto. Ahora, yo no dije que Pablo tenía el voto nazareo porque en el capítulo 18 ya él hizo un voto. Ahora, el voto no era... Otra de las ignorancias de este hombre es no entender de que si una persona se disponía a hacer voto, podía hacerle las veces que quisiera. Una persona no tenía la obligación solamente de hacer una vez en su vida el voto. El voto era cuando la persona o la mujer o el hombre requería o sentía ser para Dios, lo podía hacer. Fijaos el engaño, la mentira de este hijo del diablo llamado Darío. Él repite, como un idiota, como un fanático descerebrado, que Pablo participó en ese voto nazario. Pero resulta que la palabra participar, participó, se la ha inventado él. Los ancianos en ese pasaje bíblico de Hechos 21 no aparece por ninguna parte. Si Pablo hubiera participado de ese voto nazareo, pues los ancianos lo hubieran dicho. Hubiera dicho, ves con estos 4 judíos y participa con ellos en el cumplimiento del voto. Eso es lo que hubieran dicho los ancianos. Y va ahora este engendro del diablo llamado Darío y se lo inventa de forma, destroza el pasaje bíblico, porque como es un analfabeto que ni siquiera sabe leer la Biblia, se inventa la palabra participó. Participó. Una palabra que no aparece en Hechos 21. Los ancianos jamás le dijeron a Pablo, ves, tomas a estos 4 y participas con ellos en el voto, en el cumplimiento del voto. ¿Dijeron eso los ancianos? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué mientes tú? Majadero. A ver, idiota, ¿por qué mientes diciendo que Pablo participó en ese voto si esa expresión, esa palabra no aparece por ninguna parte en el capítulo 21? Contéstame a esta pregunta. ¿Por qué has deformado, has pervertido el pasaje bíblico añadiendo la palabra participó? Porque eso no lo dijeron jamás los ancianos. Los ancianos lo único que dijeron es que Pablo tomara a estos 4 judíos para llevarlos a Jerusalén, porque esos 4 judíos tenían que cumplir un voto. Y Pablo lo único que tenía que hacer era pagarles, nada más. Y se purificó, se bañó en agua simplemente, nada más. Es lo que hizo Pablo. Y va ahora este engendro del diablo, este analfabeto, y dice no, que lo que hizo Pablo es participar de ese voto. Cuando la palabra participar no aparece por ninguna parte en Hechos capítulo 21. Se la ha inventado él. Entonces, podemos ver de que Pablo, siendo autoridad, porque era apóstol, toma a estos hombres, repito, que tenían voto nazareo, y que dentro de ese voto estaba 3 requisitos que ellos tenían que cumplir. Como Pablo le toma consigo a estos hombres, a estos 4 hombres, y en el templo, fíjense ustedes, más todavía en el templo, se purifica con ellos, y la purificación duraba 7 días. Y si la purificación era requisito de un nazareo, eso le hace a Pablo partícipe de ese voto. A Pablo le hace partícipe de ese voto. Pablo cumplió con ese voto por el hecho de participar junto con ellos, aunque él ya había hecho en Hechos capítulo 18. Y eso lo muestran las Escrituras.
Y encima se inventó Tito que Pablo pagó los gastos de los sacrificios animales, que no dice el texto. Lo que ellos le dicen es que cuando termine los días de la purificación, termine los días del voto, tienen que pagar los gastos cuando le rasuren la cabeza. Eso no se llevó a cabo porque se interrumpe eso tras la entrada de estos judíos al templo, antes de cumplirse los 7 días. Eso indica que 6 días aproximadamente se purificó con ellos. Por lo tanto, es evidente que participó. Esa es la historia bíblica y esa es la verdad del texto, del contexto de lo que enseña Lucas, el evangelista, el médico, que detalla claramente que con una exégesis correcta uno llega a esta conclusión que como nunca se ha hablado, entonces se dispara cualquier cosa y bueno, no se tiene noción del tema. No. Usted acaba de pegarle en el blanco. Es cierto. Fíjense, Carlos Vázquez. Yo creo que este señor tampoco está captando, y repito, al parecer es un tema tabú, porque pregunta, ¿del voto de Nazareo o del ritual de la purificación? Con la pregunta que hace Carlos Vázquez, le está desligando al rito de la purificación como parte del requisito al nazareo. Ya ahí automáticamente está mostrando desconocimiento. Repito, uno de los requisitos de un nazareo que iba a realizar ese voto es la purificación. ¿Por qué desligan a la purificación? Entonces, repito, es cierto lo que usted dice, hermano. Pablo se purificó con ello, por lo tanto le hace partícipe de el voto. Ahora, en Hechos capítulo 18, Pablo hizo un voto personal. En Hechos capítulo 18, Pablo hizo un voto personal, él con el Señor. Ahí nadie participó con él. Pero en Hechos capítulo 21, lo que los judíos, los ancianos y Santiago le proponen a Pablo, que él participe junto con los hermanos del voto de ellos. Pablo no tenía un voto allí, él no fue a presentar un voto, no. Los que le proponen los hermanos es a que él participe de ese voto y participó porque se purificó con ellos y la purificación duró 6 días como parte de uno de los requisitos del voto nazareo. Bueno, mis hermanos, yo creo que en este tema, de tanto escucharlo y escucharlo, yo lo tengo ya súper claro. Y yo lo único que veo es parte como de no dejarse el uno del otro. Pero yo veo que tanto Darío como Tito tienen razón, solo que no quieren aceptar que el otro tiene razón en algo. ¿A qué me refiero? Darío dice que Pablo participó, y es cierto, participó. Si hay un partido que dura 90 minutos y entra alguien en el último minuto, pues participa del partido. A eso es lo que se refiere Darío. Y es claro también que como dice Tito, Pablo no se rasuró la cabeza, no hizo todo lo que tenían que hacer, lo hicieron los otros 4. O sea, a lo que yo me refiero es que ambos tienen razón, pero uno no quiere aceptar lo que dice el otro. Cuando ambos tienen razón, pónganse de acuerdo en eso, hermanos, porque yo lo veo ya, de tanto que lo escucho y lo repito y lo escucho y lo escucho. Estoy aquí trabajando, pero voy botando los audios y lo estoy escuchando. Están diciendo prácticamente lo mismo. Participar es hacerse partícipe, valga la redundancia, de algo. Es hacerse partícipe de algo. Entonces, Pablo se hizo partícipe, entonces sí, participó. Ahora, lo que dice Tito es cierto, no se rasuró la cabeza, obvio, tampoco, no se la tuvo que haber rasurado, ni tampoco cumplió con las otras requerimientos del voto. Entonces, yo creo que aquí lo que tienen que hacer es aceptar que el otro tiene razón porque ambos la tienen. Creo yo, no sé, en mi humilde ignorancia. No terminó de cumplirse el voto, no terminó de cumplirse los días de la purificación. No estás leyendo el texto. Dejas de hacer, Tito, deja de hacer gimnasia, deja de hacer todo lo que estás haciendo y atender al debate, atender el chat. ¿Qué es lo que estás diciendo? La Biblia, te estoy presentando el texto. ¿Qué? ¿Te convertiste en un iglesiero apóstata? ¿Te convertiste en uno de los sistemas, en uno de los que son del sistema iglesiero apóstata, que son tercos? Hablas como un principiante. ¿Qué dice la Biblia? Que ellos no terminaron los días de la purificación, que son 7 días, que consistía el voto nazareo.
porque fue interrumpido por los judíos. Por lo tanto, si fue interrumpido por los judíos, eso indica que en el día número 6 del voto nazareo, de la purificación que se estaba llevando a cabo, es cortado por estos judíos que entran a apresar a Pablo en el templo. Automáticamente Pablo no pagó los gastos de ellos, ni tampoco pagó los sacrificios, sacrificios a los animales, nada de eso. Eso es un invento. Y en medio de la desesperación, Tito Martínez tiene que ir a la página de los testigos de Jehová. Fíjense ustedes, hermanos, pero cuando estaba para cumplirse los días, unos, ¿a qué día se refiere? A los 7. Repito, pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Entonces, estaba por cumplirse los 7 días, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vemos en el texto? Que se estaba por cumplir los 7 días. ¿De qué? De la purificación. ¿De quién? De Pablo junto con los 4 hermanos. ¿Dónde? En el templo. ¿Y por qué Pablo se estaba purificando? Porque estaba participando del voto nazareo de estos 4 hermanos. Eso es irrefutable. Tito dice que no. Está el texto, está el contexto, está la explicación detallada, que en su vida nunca ha hablado ni ha escuchado. Como es un tema tabú para este señor, desde ayer se le prendió la lamparita, ¿eh? Y ha descubierto este tema porque nunca ha hablado. Y entonces, en el medio de la desesperación, fue a internet, trajo de YouTube, de una página, de un rabino, y pegó aquí. Ahora, en medio de la desesperación, porque no tiene material propio, ahora se basa del estudio que tienen los testigos de Jehová, de la página de la WASTuber. Esto realmente es tan humillante y tan vergonzoso que a mí ya sinceramente me da vergüenza ajena. Porque a cada uno de nosotros nos debería dar vergüenza nuestros propios errores, pero no tener vergüenza ajena. Yo tengo vergüenza ajena, o sea, tengo vergüenza de este hombre, porque ya no tiene ni vergüenza, ni dignidad, ni nada. Mira hasta qué extremo ha llegado. Pegó la página aquí un estudio de los testigos de Jehová. Si decimos que él tenía estos votos nazareo del nazareato, tenemos entonces que dar evidencia bíblica de en qué momento él empezó a practicar el nazareato y qué prácticas pertenecientes a este voto él llevó. De lo contrario, no estamos en lo correcto. Hermano Carlos Vázquez, hermano, escúchese lo que usted está diciendo. Hermano, usted pregunta, a ver, ¿usted prestó atención a la exposición al chat? Dígame si usted no sabe de esto, entonces no haga pregunta insólita. Es una falta de respeto de parte suya, es una falta de respeto y es como un mal educado. ¿Por qué? Punto número 1, porque en el chat presenté, ¿qué es un voto nazareo? ¿Cuáles son los requisitos? Y diferencié entre un voto permanente y un voto temporal. Estos 4 hermanos tenían un voto temporal de 7 días. Dentro de ese voto nazareo, el voto nazareo o un nazareo tenía ciertos requisitos. Uno de ellos era la purificación. Y si Pablo se purificó, me decís, preséntenme evidencias bíblicas. Si te estoy presentando las evidencias bíblicas, ¿qué preguntas estás haciendo? Si las evidencias están allí, uno de los 3 requisitos, ¿cuáles son? Te pregunto. Los requisitos ya los pegué en el chat. Y era la purificación. Por lo tanto, Pablo se purificó con ellos. Entonces, si se purificó con ellos, ¿a qué se debe tu pregunta? Si ya está la respuesta en el chat, volvés a preguntar una pregunta ridícula e insólita. Bueno, ahí podéis ver la mentira de este sujeto, del Darío. Dice que yo me inventé eso de que después de cumplir el voto de nazareo tenían que hacer sacrificios de animales. Dice este desgraciado que yo me lo he inventado. Pues ahí tenéis la información que he tomado de internet, de una página jovina,
Pero ahí los datos, lo que dice es absolutamente cierto. Y ahí vienen los pasajes bíblicos. Tenían que hacer sacrificios de animales cuando cumplían el voto nazareo. Y lo que hizo Pablo es acompañarles para pagar, para cubrir los gastos de lo que costaban esos animales para hacer los sacrificios y para pagarle los gastos del rasurado del cabello. Por eso es que Pablo les acompañó, pero el voto lo hicieron ellos, no lo hizo el apóstol Pablo, idiota. Lo hicieron esos 4 judíos. Pablo no participó en ese voto nazareo. Si Pablo hubiera participado en ese voto nazareo, como tú dices, idiota, pues Pablo también se hubiera rasurado el cabello. Pero no se lo rasuró, no se rasuró el cabello porque ya Pablo cumplió su propio voto nazareo en el capítulo 18 del Hechos. En el capítulo 18 ya Pablo cumplió el voto, un voto que hizo a Dios, un voto nazareo, y se rasuró el cabello. Por lo tanto, ¿cómo iba a participar en otro voto nazareo en el capítulo 21? Si es que eres tan analfabeto que no sabes ni leer, lo que dijeron los ancianos sencillamente es que tomara a esos 4 judíos y los llevara a Jerusalén porque esos 4 tenían que cumplir el voto. Y cumplir el voto era rasurarse el cabello y hacer sacrificios de animales. Tenían que comprar esos animalitos, llevarlos al templo y hacer sacrificios. Y por eso hacía falta Pablo, para que cubriera esos gastos. Tarao, que no entiendes nada. Y tú te has inventado esa patraña de que Pablo participó en ese voto nazareo. Pero ¿cómo iba a participar si un normal? Si ni siquiera aparece esa palabrita, participar, no aparece en Hechos capítulo 21. Te lo has inventado tú, porque eres un farsante, un falsario. Eres un especialista en falsificar la Sagrada Escritura, haciéndola decir lo que no dice. Te lo has inventado tú, majadero. Pablo no participó en ningún voto nazareo en Hechos capítulo 21. Eso es una mentira del diablo que tú te has inventado. ¿Te dice la Biblia que solamente una sola vez en tu vida tenés que hacer el voto? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Qué estás dando a entender? Que una persona tenía que hacer un voto nazareo una sola vez. Una persona, un hombre o una mujer, podía hacer las veces que quisiera el voto nazareo. Pablo en el capítulo 28, en el capítulo 18, hizo un voto nazareo personal. En Hechos capítulo 21, él participó de ese voto. Es evidente que no se rasuró la cabeza, porque él ya había hecho su voto personal. Pero en Hechos capítulo 21, él participa ¿en qué? El de rasurarse la cabeza, eso es insignificante en el sentido de que eso se tenía que llevar a cabo después de haber terminado los días de la purificación. Pero la purificación es lo más importante, que hacía que a los que hacían el voto le consagraba delante del Señor. Estás enfocándote en cosas que no tienen efecto en ese voto. ¿Y cuál es? El de rasurarse la cabeza tenía que hacer finalizando el voto. Ahora, el voto consistía principalmente en la purificación personal de cada persona que hacía el voto. Y Pablo se consagró con ellos durante 6 días en el templo. Pablo no estaba fuera del templo. Pablo no estaba a 50 metros del templo. Pablo no estaba a 100 o 200 metros fuera del templo. Pablo estaba dentro del templo con los 4 hermanos, purificándose, cumpliendo uno de los 3 requisitos del voto nazareo que tenían los 4 hermanos. Él participó. Quiere decir que Pablo se consagró con ellos. Obviamente que no se rasuró la cabeza. Pero Pablo no llegó a pagar sus gastos porque ese voto fue interrumpido por los judíos. Cosa que seguramente luego los hermanos tuvieron que ellos terminar, porque cada uno que, o sea, si es que el voto era interrumpido, tenían que volver a hacer. Y estos hermanos, seguramente, ellos volvieron a hacer este voto personal, ya sin la presencia de Pablo, y lo terminaron. Pero a ver, desgraciado, ¿pero cuándo he dicho yo que tenían que hacer el voto nazareo una sola vez en la vida? ¿Pero cuándo yo he dicho yo esa estupidez, tarao? Eres un imbécil. Lo que dije es lo que dice el libro de los Hechos, que en el capítulo 18 Pablo cumplió un voto nazareo, y se rasuró el cabello. Y luego 3 capítulos después, en el capítulo 21,
Pablo lo que hizo es acompañar a 4 judíos a Jerusalén, porque esos 4 judíos tenían que cumplir ese voto nazareo, ellos, no Pablo. Pablo no participó en el capítulo 21 en ningún voto nazareo, zumbao. Por eso es que Pablo no se rasuró el cabello, si ya se lo había rasurado en el capítulo 18. ¿Cómo se lo iba a volver a rasurar el cabello en el capítulo 21? Subnormal, que eres un pobre subnormal. Pablo tenía que acompañar a estos 4 hermanos en Jerusalén a cumplir un voto. ¿De dónde sacas esa mentira? ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice eso la Biblia? Eso es mentira. Eso que acabas de decir es mentira. Que Pablo tenía que acompañar a estos 4 judíos a Jerusalén para cumplir este voto. Fíjense lo que dice este hombre. Si estos 4 hombres estaban en Jerusalén, estaban junto con los ancianos. Escuchen lo que dice este hombre. Si Pablo viene, desciende a Jerusalén, se reúne con los ancianos junto con Santiago, ya los hermanos estaban allí. Pablo no le acompañó a ellos, o sea, Pablo no le trajo de otro lugar a Jerusalén. Ellos ya estaban en Jerusalén, ellos estaban en Jerusalén y estaban en la iglesia, eran y formaban parte de la iglesia. ¿Cómo vas a decir que Pablo acompañó a estos 4 hombres a Jerusalén si ellos ya vivían en Jerusalén y ellos formaban parte de la iglesia y ellos eran miembros de la iglesia y estaban junto con los ancianos? ¿De dónde sacas eso si eso no dice el Hechos capítulo 21? ¿De dónde dice eso? Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaron reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Pero los 4 hombres estaban ya allí. Pablo ahora, Tito se inventa que estos 4 hombres descendieron con Pablo de Jerusalén. O sea, los ancianos le dicen, o sea, los ancianos están en el territorio de Roma. Fíjense, los ancianos están en territorio romano y de allí le dicen a Pablo que descienda a Jerusalén con estos 4 hermanos para cumplir el voto. Eso no dice el texto, para nada. Pero a ver, desgraciado, pero ¿cuándo he dicho yo que tenían que hacer el voto nazareo una sola vez en la vida? ¿Pero cuándo yo he dicho yo esa estupidez, tarao? Eres un imbécil. Lo que dije es lo que dice el libro de los Hechos, que en el capítulo 18 Pablo cumplió un voto nazareo, y se rasuró el cabello. Y luego 3 capítulos después, en el capítulo 21, Pablo lo que hizo es acompañar a 4 judíos a Jerusalén, porque esos 4 judíos tenían que cumplir ese voto nazareo. Ellos, no Pablo. Pablo no participó en el capítulo 21 en ningún voto nazareo, zumbao. Por eso es que Pablo no se rasuró el cabello, si ya se lo había rasurado en el capítulo 18. ¿Cómo se lo iba a volver a rasurar el cabello en el capítulo 21? Subnormal, que eres un pobre subnormal. Lo que he dicho, zumbao, es que los ancianos le dijeron a Pablo: toma a estos 4 judíos que tienen que cumplir el voto. Es decir, que le acompañaron a Pablo. Cumplieron el voto, rapándose el cabello y ofreciendo los sacrificios prescritos. Así de simple. El voto lo cumplieron esos 4, no Pablo. Esa mentira tuya, porque es una mentira del diablo, de que Pablo participó en el voto, en ese voto nazareo, es una mentira repugnante, repito, que tú te has inventado. Porque en ningún momento, que escuchen bien todos, en ningún momento los ancianos dijeron: Pablo, ven, participa con estos 4 varones en el cumplimiento del voto. ¿Dijeron eso los ancianos? No. Esto se lo ha inventado este pobre desgraciado y embustero patológico llamado Darío. La palabra participó no se encuentra por ninguna parte en el capítulo 21. Simplemente Pablo lo que hizo es tomar a esos 4 judíos para cubrir sus gastos, para pagar sus gastos en el cumplimiento del voto nazareo que tenían que cumplir esos 4 judíos, pero no Pablo. Y va este pobre imbécil y se ha inventado esa patraña de que Pablo participó en ese voto nazareo, cuando resulta que los ancianos de Jerusalén jamás dijeron por ninguna parte que Pablo tenía que participar en ese voto nazareo. Entonces lo ha inventado este tarao.
Pero a ver, desgraciado, pero ¿cuándo he dicho yo que tenían que hacer el voto nazareo una sola vez en la vida? ¿Pero cuándo yo he dicho yo esa estupidez, tarao? Eres un imbécil. Lo que dije es lo que dice el libro de los Hechos, que en el capítulo 18 Pablo cumplió un voto nazareo, y se rasuró el cabello. Y luego 3 capítulos después, en el capítulo 21, Pablo lo que hizo es acompañar a 4 judíos a Jerusalén, porque esos 4 judíos tenían que cumplir ese voto nazareo. Ellos, no Pablo. Pablo no participó en el capítulo 21 en ningún voto nazareo, zumbao. Por eso es que Pablo no se rasuró el cabello, si ya se lo había rasurado en el capítulo 18. ¿Cómo se lo iba a volver a rasurar el cabello en el capítulo 21? Subnormal, que eres un pobre subnormal. Un Tito dice que en el capítulo 21 del libro de los Hechos, Pablo descendió con 4 hermanos que llegaron a donde estaba Santiago, y los ancianos, entonces Santiago y los ancianos le dice a Pablo que le tome a esos 4 hermanos que descendieron de Jerusalén para cumplir el voto. O sea que Pablo le tomó y le acompañó. Bueno, eso se inventa Tito porque eso no dice la Biblia. Lo que sí dice la Biblia es que los 4 hermanos estaban con los ancianos y Santiago antes de que Pablo llegase a Jerusalén. Y estos eran judíos que formaban parte de la iglesia. Eso es lo que enseña Lucas, eso es lo que enseña la Biblia. Y entonces, como ya no tiene argumento, este señor tiene que usar la estrategia de mentir y de equivocarse como lo está haciendo. Es tan, pero tan decepcionante hasta qué punto ha caído tan bajo este señor, cómo quedó derrotado, ¿no? Y no solamente eso, quedó avergonzado, porque cómo puede caer en tan grave desacreditación. A ver, Darío Zumbao, quise decir que esos 4 judíos acompañaran a Pablo, esos 4 judíos de Jerusalén acompañaran a Pablo. Y dije erróneamente que llevara a esos 4 judíos a Jerusalén. No, no, no era a Jerusalén, quise decir de Jerusalén. Simplemente, pues me equivoqué y en vez de poner una A puse, o en vez de poner una D puse una A. Eran los 4 judíos de Jerusalén que tenían que acompañar a Pablo para que esos 4 judíos cumplieran el voto nazareo. Y Pablo simplemente tenía que cubrir sus gastos, nada más. Pablo no participó en ese voto nazareo, porque no lo dice el capítulo por ninguna parte, ni los ancianos. Jamás los ancianos le dijeron a Pablo: ven, Pablo, para que participes con estos 4 varones en el cumplimiento del voto. Eso se lo ha inventado este majadero y embustero patológico llamado Darío Pintos, porque eso no lo dijeron los ancianos de Jerusalén jamás, nunca. Pablo de ninguna manera participó en ese voto nazareo. Pablo lo único que hizo es acompañarles a esos 4 judíos de Jerusalén, pues sencillamente para que se rasuraran la cabeza y para que cumplieran el voto, y de esa manera también pudieran pagar, porque era Pablo el que lo iba a pagar, los sacrificios de animales prescritos en la Torá, en la ley. Esa era la función de Pablo, acompañarles para que esos varones cumplieran el voto y Pablo les pudiera cubrir los gastos. Nada más. Eso es lo que dijeron los ancianos de Jerusalén. Y este pobrecito desgraciado y embustero patológico del Darío se ha inventado esa patraña de que Pablo participó en ese voto nazareo. Y eso es mentira, porque en ningún momento el texto bíblico dice que Pablo participó. La palabra no aparece por ninguna parte. Y los ancianos de Jerusalén jamás de los jamás les dijeron que Pablo tenía que participar de ese voto. Nunca. Esto se lo ha inventado este farsante, este enviado del diablo llamado Darío Pintos. Y doy, por tanto, finalizado este debate. Ya se han enviado demasiados mensajes. Saludos a todos. Aquí para reportaros este debate entre Tito Martínez de Madrid, España, este paisano mío, y Darío El Pintos de Argentina. Lamentablemente este paisano mío, Tito Martínez, ha perdido el debate frente a este argentino. El Tito Martínez ha perdido el debate, por ende tenemos que hacer entrega de la Copa Mundial del Debate 2019 al señor
Darío El Pintos. Con un fuerte aplauso, entonces, procedemos a hacer la entrega de la Copa Mundial del Debate a Darío El Pintos. Con un fuerte aplauso.